Muy buenas noches, amada iglesia. Buenas noches a todos los que nos acompañan en estos viernes que estamos realizando pues un estudio sobre la primera epístola del apóstol Pedro. Eh, bueno, en estas enseñanzas son un poco más profundas y que lo hacemos con el propósito de que podamos entender mejor el Evangelio, podamos entender mejor la palabra del Señor, lo cual pues debe redundar en una um, vida que realmente pues nos permita aplicarla a nuestra vida, una vida que permita exaltar, glorificar el nombre de Dios. Muchas veces hemos dicho, es una cosa es saber, otra cosa es entender. Nosotros podemos saber muchas cosas, pero a veces no lo entendemos y como no lo entendemos lo aplicamos mal. Por eso es importante entender. Y ese es el propósito pues, de estos mensajes, profundizar un poco más, entender, para llevarlo a la práctica en nuestra vida. O sea, entender, saber, comprender la palabra del Señor para llevarla a nuestra vida. Amén. Así que, bien, vamos a seguir con nuestro estudio en la primera epístola del apóstol Pedro. Ya es nuestro cuarto mensaje. Y pues todavía seguimos en el verso, o vamos en esta noche, vamos a analizar el verso 3. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, de tu palabra. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder comprender, Señor. Señor, es tan importante entender tu palabra para llevarla a la práctica. Muchos de los errores que suceden en la vida cristiana es porque a veces no se entiende bien tu palabra, ni el mensaje tuyo. Por eso oramos porque tu Santo Espíritu trabaje en nosotros para que podamos entenderlo. Y con el propósito, como dijimos, Señor, de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues bien, vamos a continuar con nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. Ya habíamos indicado en los versos 1 y 2 que el apóstol Pedro se dirige, pues, o dirige esta epístola a los cristianos que estaban dispersos, ¿no? Por el Ponto, por Bitinia, por toda esta zona de Asia. Los que estaban, los que fueron los que estaban ubicados ahí fueron producto de la dispersión, pues de repente muchos salieron huyendo de Jerusalén y la estaban pasando pues muy difícil, ¿no? Momentos en donde había persecución, de repente estaban pasando hambre, diferentes pruebas cada uno de ellos. Entonces la situación estaba muy difícil y entonces el apóstol Pablo les envía esta carta para darles una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra que permita, pues, que les permita perseverar en sus creencias, en su fe en Cristo Jesús. Entonces, Pedro, después de recordarle a sus hermanos de que estaban, a los que estaban dispersos, les recuerda que ustedes son salvos, ¿no? Porque realmente para poder enfrentar las diversas pruebas que pasaban, eh, la mejor, el mejor ánimo que se les puede dar es indicarles o hacerles recordar de que son salvos y al mismo tiempo, pues lo que implica la salvación. Entonces Pedro les recuerda que son salvos y les dice que son elegidos y amados por Dios, que han sido santificados por el Espíritu Santo con el propósito de obedecer a Cristo y esto fue simplemente por pura gracia y por esa razón están pues en paz con el Señor. Después de señalar todo esto, entonces ahora comienza a dar detalles sobre la salvación. Y esto es muy importante que también nosotros lo podamos entender a lo largo de esta epístola, Pedro anima pues a los lectores o a los destinatarios de esta carta a tener esperanza. Y la esperanza
se basa pues en una fe viva en Jesucristo. Es una característica del creyente pues que espera con paciencia la salvación que Dios le ha prometido a su pueblo, y tener esperanza pues es aguardar con disciplina. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, el verso 3, y nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pues bien, entendamos bien esto. Pedro había aprendido en la sinagoga, tal vez, en los sitios que continuamente frecuentaba, eh, y que junto con otros judíos que eran piadosos, pues él había aprendido claramente de lo que es orar, ¿no? Porque la típica oración judía en la que iniciaban sus días consistía pues en recitar las 18 bendiciones, ¿no? Que le exaltaban a nuestro Dios en la mañana. Entonces, Pedro pues empieza a orar en este versículo, siguiendo pues tal vez la misma costumbre judía. Sintácticamente pues hablando, este pasaje, que es del 3 al verso 12, es una frase que es una frase muy extensa. Aunque este tipo de frases tan largas, que son 10 versículos, ponen nerviosos de repente a muchos profesores de la lengua, si analizamos cuidadosamente, la sintaxis de Pedro es muy elegante y al mismo tiempo expresa en forma muy bella y profunda la grandeza del tema de que está hablando. ¿Y cuál es el tema que está hablando? La salvación. Pedro empieza, pues como toda oración judía, ¿no? Y así también ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Empieza la alabanza pues agradeciendo a Dios. Siempre tenemos que acercarnos a Dios en una forma agradecida, siempre estar agradecidos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, mi querido hermano, de toda bendición espiritual. Lo llama Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos bendecían a Dios como creador y también como redentor de Egipto. Cuando oraban ante el Dios creador, la creación pues resaltaba el poder soberano de Dios en acción. Y cuando oraban y daban gracias a Dios por la redención de Israel de la esclavitud, pues resaltaba el poder salvador en acción. Entonces, los que se convierten en cristianos deben bendecir a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que primero que podemos apreciar aquí es que Pedro menciona el nombre de Jesús y de Cristo. Idiomáticamente para nosotros Jesucristo, pero son dos nombres, dos títulos diferentes. Con este nombre compuesto, Pedro está relacionando pues las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza divina le corresponde por ser Dios y la humana le corresponde pues por su encarnación. El título que menciona Pedro es Dios de nuestro Señor Jesucristo y puntualiza pues la condición humana del Hijo Eterno que como hombre se relaciona y reconoce a Dios como su Dios personal. Por medio de Jesucristo, todos los escogidos tienen parte en su identidad de hijo. Por medio de él, los convertidos pues llaman a Dios Padre. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. A causa de Jesucristo pues nosotros llamamos
Padre nuestro a su Padre y a Dios nuestro a su Dios. ¿Entendemos? ¿No? O sea, a causa de Jesucristo, nosotros llamamos Padre nuestro a su Padre y Dios nuestro a su Dios. En Juan 20:17 nos dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he venido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, por causa de Jesucristo, su Padre viene a ser nuestro Padre y su Dios nuestro Dios. ¿Amén? Entonces, la paternidad, mi querido hermano, es una de las características esenciales del ser de Dios. Es parte de su deidad. Dios es, en primer lugar, Padre de Jesús y luego, a causa de Cristo, pues Padre del creyente. Para que lo entendamos bien, el Padre nos ha vuelto pues a generar, al darnos un renacimiento espiritual. Y el Padre nos da ese renacimiento debido a nuestro Señor Jesucristo. Pedro señala nuestra relación con el Padre y el Hijo al usar el pronombre personal nuestro. O sea, Padre, dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Además, Pedro pues revela en la oración de que Dios es Padre porque nos ha hecho renacer de nuevo. Eso lo dice en la oración, en el verso que estamos estudiando en esta noche. Es decir, el Padre pues nos ha vuelto a generar, a darnos pues un renacimiento espiritual. Y ese renacimiento es debido a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 3, como hemos mencionado, utiliza pues el título y el nombre compuesto, Jesucristo. Pero es necesario destacar que también utiliza el pronombre nuestro. Pedro declara nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro también se está incluyendo entre los creyentes que confiesan el señorío de Jesucristo. Eso es importante porque todo judío no expresa el título de Señor a nadie. Pedro, al llamar a Jesús Señor, era declararle que Él era Dios. Igual que la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Cuando estaba ahí camino a Damasco, en donde pues él cayó porque miró una luz que lo cegó, y pues ahí Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? O sea, cuando él dice eso, le estaba reconociendo que estaba enfrentando con una deidad, ¿no? Igual que ahora el apóstol Pedro, pues al llamar a Jesús Señor, es declarar pues que Él es Dios. En la iglesia primitiva, los cristianos confesaban su fe por medio de una breve declaración. Jesús es el Señor. Vamos a leer lo que está en 1 Corintios, en el capítulo 12, el verso 3. Y dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, el nombre de Jesús pues abarca el ministerio terrenal del Hijo de Dios, y el nombre de Cristo se refiere pues a su llamamiento mesiánico. Es importante resaltar que en estos tres primeros versículos Pedro utiliza el nombre de Jesucristo 4 veces. Miren la importancia de poder entender este nombre compuesto, ¿no?
Pedro describe pues nuestra relación con Dios el Padre cuando dice, en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, el admirable Dios en el que creemos, tú y yo, ha mostrado a los salvos su gran misericordia. De esta misericordia, pues se derivan todas las demás bendiciones. ¿Y cuál es esa misericordia? Primero tenemos que entender que la misericordia es el amor motivado por la miseria del que se ama. Dios nos amó desde la eternidad, mi querido hermano, y fue movido a misericordia al hacer pasar su corazón, por su corazón, nuestra miseria para mostrarnos la gracia de la salvación. La palabra misericordia procede en el castellano de dos voces latinas, que son miser, que significa desdichado, miserable, y cordia o cordia, ¿no? Que equivale a corazón. De modo entonces que esta palabra sugiere la idea de sentir compasión con quien está en una situación de sufrimiento. Podría decirse que es el sentimiento de compasión por los que sufren. Entonces, de ahí que la misericordia de Dios se orienta pues a quienes están en delitos y pecados, aquellos que están muertos espiritualmente. Vamos a leerlo. Está en Efesios, en el capítulo 2, versos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la misericordia de Dios pues está orientada a aquellos que estábamos en delitos y pecados, los que estábamos muertos espiritualmente, estábamos esclavos del pecado, estábamos en un camino que inexorablemente pues nos conducía a la perdición. Por eso necesitábamos que Dios nos muestre su misericordia, compadeciéndose pues de nuestra miseria, y Él la remedió mediante la obra de su Hijo Jesús. Pedro también señala que la misericordia divina es grande. Y obviamente tenía que ser grande, no podía ser mejor, tratándose de una manifestación pues del amor divino, ¿verdad? O sea, la expresión y la manifestación de la misericordia no se produce pues por un accidente humano, sino por la soberana determinación de Dios. De ahí que Pablo dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y eso lo dice en Romanos, en el capítulo 9, en el verso 16. Renacer. Este verbo expresado, pues en otras palabras, también está presente en otros lugares de la Biblia, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, en la respuesta que Jesús dio a Nicodemo cuando le preguntó cómo entrar en el reino. Y Jesús le responde pues que debería nacer otra vez. Eso está en Juan, en el capítulo 3, de los versos del 1 al 8. Otro término relacionado también con esta palabra renacer, ¿no? Es la regeneración y equivale pues a reengendrar
¿no? Y eso está en Tito, en el capítulo 3, el verso 5. Y significa el proceso por el cual el hombre es elevado, pues, a una vida distinta, más allá que el que permanece, pues, en su propia naturaleza. El término de esta acción es una nueva creación que comunica una vida nueva en la regeneración por el Espíritu Santo. Entonces, el creyente es renacido, creado por Dios en Jesucristo. Y este nuevo nacimiento no es por la voluntad de hombre, no es por la voluntad de varón, sino de Dios. Y eso nos dice en Juan, en el capítulo 1, el verso 13. Entonces, esto implica, pues, a la vista de la nueva creación, que todos los sistemas que no proceden de Dios, pues quedan anulados. La regeneración es una obra que solo Él la puede hacer y Él la hace. Se debe hablar de creación, o sea, este término debemos hablar de creación, puesto que se trata no de una reparación de la vieja naturaleza, sino de la dotación de una nueva vida que ocurre en el nuevo nacimiento, y eso se produce en Cristo Jesús. Es creación. ¿Por qué es creación? Porque el hombre no puede hacer nada, mi querido hermano, por conseguirlo. Nada. Así como tampoco pudo hacer nada cuando vino o cuando tuvo su nacimiento natural, ¿verdad? O sea, nuestros padres concibieron y nosotros no tuvimos que ver absolutamente nada en el asunto, ¿verdad? Entonces, igualmente, pues el hombre no puede hacer absolutamente nada para, pues, para tener esa nueva o ese nuevo nacimiento. Y esta nueva creación dotada de una nueva vida, pues eh, nos da una nueva y celestial naturaleza, que es la vida eterna. Y esta vida eterna es operada por Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Hay que también entender que la acción de engendrar de nuevo y la dotación de una nueva vida es operada, pues, por el Espíritu Santo en todo aquel que en él cree. Cuando tú crees, el que se encarga de todo esto es el Espíritu de Dios. Entonces, antes de que el pecador perdido pueda entrar al reino de Dios y pasar a ser un ciudadano del reino, Dios tiene que orar una transformación en el pecador, que es de tal dimensión, mi querido hermano, que solo puede compararse con un nuevo nacimiento, que no es otra cosa que una nueva creación. No se trata de una reparación, no se trata de algo que hay que arreglar, no, es una nueva creación. Tú eres una nueva criatura, mi querido hermano, cuando crees en Cristo Jesús. La regeneración produce una resurrección espiritual y eso da paso a una nueva vida. El muerto espiritual, o sea, los que tú y yo hemos estado muertos en delitos y pecados, venimos a la vida por la unión con el Señor Jesucristo. La vida que recibe el que ha creído no es otra cosa sino la vida del Cristo resucitado en nosotros. Esta vida es de libertad plena, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque la cruz produce poder para la liberación del yo, para la liberación de la carne
y para la liberación del mundo. Esta creación de Dios no se le otorga pues a un corazón reparado, sino a un nuevo corazón. Entonces, la regeneración tiene que ver con una nueva vida, con un nuevo corazón. Y esto, mi querido hermano, no se puede alcanzar por ninguna otra vía, solamente creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. En este versículo 3, el apóstol Pedro, describe aquí la vida nueva apuntando hacia el futuro, un futuro en esperanza, nos dice, ya que la salvación definitiva, pues, del creyente es todavía futura, ¿verdad? Porque en algún momento estamos aquí ahora, pero en algún momento vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. La salvación, pues, está hacia futuro. No sé, por eso es que Pedro apunta hacia un futuro de esperanza. La esperanza cristiana, mi querido hermano, es viva, es decir, no engaña, no avergüenza. ¿Por qué? Porque la esperanza descansa en las promesas y en la fidelidad de Dios. El mundo, mi querido hermano, vive en muerte espiritual, por tanto no tiene una esperanza viva. Esta esperanza se concretará definitivamente pues en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza cristiana tiene su cumplimiento ya que descansa en la resurrección de Jesús o de Jesucristo entre los muertos. Y luego, pues como todas las bendiciones que proceden de Dios para el hombre, se manifiestan pues en Cristo Jesús. Si queremos gozar de las demás bendiciones, primero tenemos que gozar de la bendición de la resurrección de Cristo Jesús entre los muertos. La resurrección de Cristo pues es indispensable para la resurrección del pecador. Si Él no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría pues fundamento alguno y estaríamos muertos aún en delitos y pecados. Primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. De modo pues que la esperanza vinculada a Cristo es Cristo mismo en nosotros. Y así lo enseña el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, el verso 27, y nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La salvación, mi querido hermano, integra pues a todos los salvos en un cuerpo, que es realmente el gran misterio que habla el Nuevo Testamento. Judeos y gentiles creyentes ahora somos un solo cuerpo. Y esta realidad hace pues que la vida gloriosa de Cristo circule por nosotros, haciendo firme pues la esperanza de lo que es real ahora en Cristo, que es la cabeza, pues será un día para cada uno de sus miembros, para cada uno de nosotros. La presencia de Cristo y su promesa es ya, mi querido hermano, una esperanza viva, porque sus propias palabras lo expresan. Vamos a Juan, en el capítulo 11, los versos del 25 al 26. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿No? Entonces, la vida mortal no solamente es,
la vida mortal, que no solo es consecuencia pues del pecado, queda resuelta en vida eterna, que es en Cristo y en su promesa de resurrección para vida perpetua. A la seguridad de vida se une también la promesa del encuentro del Señor Jesús en su segunda venida, cuando venga por su iglesia. En Juan 14, del 1 al 4, nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, pues, si estamos indicando que la seguridad de vida se une pues a la promesa del encuentro con nuestro Señor Jesucristo cuando venga por su iglesia, esto nos hace ver pues que la vida está vinculada al Hijo de Dios y por tanto pues el que tiene al Hijo tiene la vida. Por tanto pues la seguridad de la vida eterna no se trata de una relación religiosa, sino de una relación vivencial con Cristo. La esperanza, que es Cristo, no sería posible, mi querido hermano, si Él no hubiera resucitado entre los muertos. Esa esperanza es la que permite decir, como el apóstol Pablo, ¿no? En Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Esa esperanza se hace realidad cuando por la muerte entramos a la presencia de nuestro Dios y a la comunión con Él. Pero hoy la vivimos en forma limitada por nuestra condición personal. Mi querido hermano, la muerte ha sido conquistada por la resurrección del Salvador y ya no tiene poder la muerte sobre aquellos que son salvos. Miren cómo el apóstol Pedro viene cimentando todas estas cosas para aquellos que están pasando esos momentos tan difíciles. Los anima y dándoles a conocer pues todos los beneficios y los alcances de la salvación. Y esto es muy importante que tú y yo lo podamos entender. Y vamos a seguir enseñando poco a poco sin necesidad de avanzar mucho, sino que quiero que vamos a ir poco a poco, no sé cuánto nos demoraremos, pero es importante que podamos entender esto. Entonces Pablo, aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de persecución, momentos en que se encuentran situaciones adversas, ¿no? Les hace recordar o les hace ver que son salvos. Y eso también tiene que calar en lo más profundo de nuestro ser. El primer versículo dice, hemos sido elegidos, hemos sido santificados, ¿no? Eso ha sido por gracia y ahora tenemos paz. Y eso todos lo sabemos. Pero ahora el apóstol les dice, hay una esperanza. Mantente firme, pese a todas las circunstancias que estés pasando, porque hay una esperanza. Y esa esperanza descansa en las promesas y en la fidelidad de Cristo. ¿Cuál es esa esperanza? Que estaremos en su presencia. No importa lo que estaremos pasando aquí en la tierra, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Tú tienes una vida resucitada en Cristo. Tú has sido regenerado. Está diciendo el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo en este versículo 3 es importante todo lo que menciona, porque en este versículo 3 nos dice que por su misericordia, o sea, porque Él nos miró como agentes de miseria y nos alcanza su gracia salvadora para renacer. Hemos sido regenerados, tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza para una esperanza viva. Cristo vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, pues todo lo que podamos pasar, como vivió Cristo, pues sus ojos estaban puestos en, en su Padre, en hacer la voluntad de su Padre. Todo lo que pasó fue eso con un propósito, de que nosotros podamos ser salvos. Pues bien, nosotros pues, tenemos un propósito en la vida también. No miremos la circunstancia por la que pasemos, sino fíjate en lo que Él hizo con nosotros. Gracias a la resurrección de Jesucristo, nosotros somos salvos y hemos vencido a la muerte. Así que no tienes por qué preocuparte por la muerte. Número uno, ellos eran perseguidos y eso también les resalta. Nosotros muchas veces por las diversas circunstancias, por las noticias que recibimos de que algunos familiares o de repente tú mismo puedes estar recibiendo una noticia en la cual pues te están comunicando que tienes alguna enfermedad que puede ser que no es reversible. Tú tienes que tener tu confianza en Dios, porque para nosotros vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque estaremos en la presencia de nuestro Dios. Recordemos eso, mi querido hermano, recordemos siempre que somos salvos, recordemos cómo fuimos salvos también y cuáles son los beneficios de esta salvación. De esto vamos a estar, a, vamos a seguir hablando. Así que la próxima semana veremos el verso 4. Sigue acompañándonos en estos estudios de la primera epístola del apóstol Pedro y te espero el próximo viernes. Que Dios te bendiga, hermano.